años 70, 80, 90, ¿sí? Ese proceso empieza a ser un proceso que tiene mayor dinámica, mayor fuerza, pero junto con también el desarrollo del capitalismo industrial, la definición en términos de composición de clases enfrentadas entre burgueses y proletarios, también aparece todo un proceso de organización de la clase obrera a partir de este periodo. Entonces, desarrollo de la burguesía en consonancia con el desarrollo de los estados liberales en Europa Occidental es igual a consolidación y expansión del capitalismo industrial, que da en esa mirada de clase que propone Marx, ¿sí? La distinción entre clase capitalista, burguesa capitalista, y la clase proletaria, ¿sí? La clase obrera moderna, que solo puede subsistir vendiendo su fuerza de trabajo, y a partir de la venta de su fuerza de trabajo, incrementando, ¿sí? El capital, ¿sí? Bien. Entonces, allí Marx va a hablar de un proceso de acumulación originaria del capital, y en función de eso va a establecer lo que él denomina como tres conceptos básicos, que son los modos de producción, las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Cuando habla de modo de producción, lo que dice Marx es que a cada época de la historia les correspondía una forma y un esquema de combinación de fuerzas productivas que organizaban, ¿sí? De fuerzas productivas y de organización social. ¿Sí? Hay una combinación de fuerzas productivas, y las fuerzas productivas van a ser la tierra, el capital, la fuerza de trabajo, la maquinaria, en términos de la maquinaria e insumo de producción, ¿sí? Todo aquello que se ha utilizado para producir, ¿sí? Eso hace referencia a las fuerzas productivas, ¿sí? A la capacidad tecnológica. Esas fuerzas productivas se desarrollan, dice Marx, inevitablemente, ¿sí? Se van a ir desarrollando, pero el desarrollo y la combinación, en la forma en que se combinan esas fuerzas productivas, también definen esquemas de relaciones sociales, ¿sí? Sí. Y eso hace un modo de producción en un momento determinado de la historia, ¿sí? Esos modos de producción van a definir relaciones sociales, ¿sí? Es decir, los modos de producción van a estar integrados por relaciones sociales de producción y por fuerzas productivas, por la combinación de fuerzas productivas. Las relaciones sociales de producción son aquellas relaciones que se definen en torno a cómo son distribuidos e instrumentadas esas fuerzas productivas, a cómo son utilizadas las fuerzas productivas, a cómo son explotadas esas fuerzas productivas. Las relaciones sociales de producción van a estar determinadas por cómo son combinadas esas fuerzas productivas, cómo son distribuidas, cómo son explotadas, cómo son combinadas, ¿sí? Y relaciones sociales de producción, más fuerzas productivas, más el uso de las fuerzas productivas, las características en la distribución de esas fuerzas productivas, van a dar lugar a un modo de producción. El modo de producción en el capitalismo, ¿sí? Es el modo de producción en base a la cual las relaciones sociales se definen en torno a la propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? Y en función de, por un lado, la propiedad privada de los medios de producción y
el despojo de gran parte de la sociedad de esos medios de producción, ¿sí? En el capitalismo lo que se da es la venta de la fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Sí? El modo de producción preponderante en el capitalismo es la relación social que se establece a partir de la venta de la fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Sí? Eso es lo que dice Marx en términos, en términos generales. Estoy siendo bastante sintético en esto, digamos, ¿sí? Es un poco lo que Marx va a ir desarrollando en su explicación y desarrollo teórico acerca de la acumulación originaria del capital. ¿Sí? Bueno, entonces, tres conceptos claves ahí: modo de producción, relaciones sociales de producción y fuerzas productivas. La combinación entre fuerzas productivas, o mejor dicho, un modo de producción va a estar definido o integrado por fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, por cómo se estructuran esas relaciones sociales de producción, cómo son instrumentadas y explotadas esas fuerzas productivas. En el capitalismo, el modo de producción que caracteriza al capitalismo industrial, en el que Marx empieza a mirar, en el que empieza a hacer su análisis, es estas relaciones sociales de producción establecidas en base a la venta de la fuerza de trabajo a cambio de un salario. Mediada ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene que vender su fuerza de trabajo? Porque los medios sociales de producción, que hasta cierta etapa del feudalismo eran medios sociales que eran usufructuados o que tenían un usufructo libre, van a ser ahora propiedad privada del capitalista. ¿Sí? Los medios sociales de producción son, de alguna manera, privatizados. ¿Sí? Los medios de producción, ¿sí? Son de propiedad privada. La propiedad privada en el capitalismo industrial adquiere eh, es un aspecto característico del capitalismo como sistema, pero es propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? Tierra, capital, eh, tecnología, trabajo. ¿Sí? Eh, ahora vamos a ver cómo define Marx o cómo ve Marx cómo plantea Marx abordar la mirada acerca de lo social y de la sociedad en su mirada del materialismo histórico. Lo que dice Marx es que toda sociedad, ¿sí?, va a estar o puede ser abordada a partir de entender una estructura o infraestructura o base material de la sociedad y una superestructura o una base ideológica, ¿sí? Entonces, en la estructura de la sociedad, y la estructura social, o la infraestructura de base material, va a estar compuesta por las fuerzas productivas, capital, tierra, instrumento de trabajo, y las relaciones de producción. Entre unas y otras, dice, hay un crecimiento discordante, es decir, las fuerzas productivas se desarrollan constantemente, la tecnología se desarrolla constantemente, las relaciones sociales de producción, ¿sí? En las relaciones sociales de producción, lo que se ve es que justamente el capitalismo va organizando, va estructurando en función de sus avances, en función de su desarrollo, y lo que se ve es que en ese esquema representa un esquema de explotación de la clase trabajadora, de la clase asalariada, de la clase proletaria que vende su fuerza de trabajo. Lo que se ve en la estructura o infraestructura es justamente este esquema de relaciones sociales, fuerzas productivas. ¿Sí? Y cómo son, de alguna manera, la distribución que se da
en cómo se distribuyen estas fuerzas productivas, cómo se organizan las relaciones sociales de producción, y en el marco del capitalismo industrial, las características de estas relaciones sociales de producción con base en la venta de la fuerza de trabajo a cambio de un salario. Ahora bien, esas relaciones sociales de producción, ese esquema que define la infraestructura, ¿sí?, va a estar legitimado y va a estar de alguna manera regido y regulado por una base ideológica, dice Marx, o por una superestructura, ¿sí?, una superestructura institucional, una superestructura que va a de alguna manera regular, regir y legitimar una determinada forma, una determinada estructuración de las relaciones sociales de producción. ¿Qué aparece en la superestructura? Lo ideológico, lo que él llama como la falsa conciencia, lo que él llama como, ahora vamos a ver lo que implica la falsa conciencia, lo que aparece en el plano de lo simbólico, ¿sí? Perdón, bueno, el plano de lo simbólico es un término que en realidad no es marxista, perdón, lo corro, lo saco de ahí. Es más de corte de microsociológico, pero lo que aparece en el plano de lo ideológico y de lo institucional, que se rige a partir del Estado, a partir de la religión, de la educación y del derecho. ¿Qué implica esto? Marx dice que un esquema de relaciones sociales de producción que constituyen la base o infraestructura o base material de la sociedad se legitima a partir de la legislación impuesta desde el Estado, se legitima a partir de la legislación que se impone a través de la institucionalidad del derecho, a partir de los esquemas de conducta y disciplinamiento que se aprenden desde la religión, y a partir de la reproducción de ciertos valores y esquemas de socialización que preparan para la adaptación al capitalismo, que se reproducen a partir de la educación. ¿Sí? Entonces, en Marx, lo que se ve en esta doble dimensión es cómo hay un orden del plano de lo ideológico político que va a legitimar, ¿sí?, el esquema que se da en la base material, es decir, las relaciones sociales de producción basadas en la explotación de la fuerza de trabajo se mantienen porque existe un orden institucional y un orden ideológico que lo sostiene y legitima, ¿sí? La desigualdad, la explotación, el empobrecimiento, la pauperización de la clase trabajadora se da porque existe un esquema institucional que sostiene dichos aspectos, que sostienen las características de esas relaciones, que sostienen las posiciones que la clase obrera mantiene frente al capital, ¿sí? Mantiene los privilegios del capital frente a la clase obrera. Entonces, ve esa doble dimensión al momento de abordar lo social, ¿sí? Esta idea de estructura, infraestructura o base material, y esta idea de superestructura legitimando y regulando el esquema de relaciones sociales de producción, ¿sí, Enrique? Sí, Ruth, ¿vos querías preguntar algo? Sí, buenas tardes. Sí, ¿La falsa conciencia podría definirla? Eso no me quedó claro del material. sí, todavía no avancé ahí, pero les comento en realidad. Marx dice que bueno, frente a esta situación de explotación, frente a la explotación, a ver si lo tengo acá, espera, a ver, no lo tengo. Bueno, que frente a la situación de explotación y frente a las condiciones de pauperización a las cuales estaba sometida la clase proletaria
en este marco del capitalismo industrial, ¿sí? De consolidación y expansión del capitalismo industrial, ustedes pónganse en contexto, estábamos en un momento de la historia en la que la regulación laboral no existía, digamos. Nos encontrábamos en un momento de la historia en la que la relación trabajador, patrón, trabajador empleado, trabajador patrón, trabajador dueño de la fábrica, trabajador empleador, era una relación directa y era una relación la cual la figura de las regulaciones propias de las relaciones de trabajo no existían, ¿sí? Por lo tanto, esos trabajadores que vendían su fuerza de trabajo estaban sometidos a condiciones que eran paupérrimas, ¿no? Estamos hablando de una jornada de trabajo extendida de 12 a 16 horas, 18 horas, del trabajo de mujeres y niños, de trabajo insalubre, estamos hablando de la no existencia del descanso dominical, estamos hablando de jornadas extendidas con salarios bajísimos. Bueno, todo eso, digamos, es lo que Marx ve, y sobre eso Marx construye su teoría de acumulación de acumulación originaria y reproducción del capital, ¿sí? En pleno proceso de consolidación y expansión del capitalismo. Esas mismas características va a tener la expansión del capitalismo tanto en América del Norte como en nuestra región, en Latinoamérica y en nuestro país, digamos, ¿sí? Obviamente con características distintivas, pero con estas particularidades en sus inicios y en términos de explotación de la clase trabajadora. Entonces, a partir de allí lo que Marx señala es que para alterar las condiciones, para modificar esa relación de explotación, ¿sí? La clase proletaria debía organizarse, ¿sí? Pero esa organización, ¿sí?, era una organización que tenía que partir de inicialmente reconocerse como clase trabajadora y reconocerse como una clase que estaba siendo explotada, que estaba siendo empobrecida, ¿sí? Situación que implicaba cierta dificultad, producto de la necesidad, producto de las necesidades materiales, necesidades de supervivencia, ¿sí? Por tanto, lo que decía Marx es, la clase obrera, para poder alterar ese esquema de relación, o la forma de alterar ese esquema de relación, esta relación de explotación que se daba, debía organizarse, y esa organización podía darse particularmente a través de reconocerse como clase trabajadora, es decir, a través de la conciencia de clase. ¿Qué implicaba la conciencia de clase? Implicaba entender, desde los términos marxistas, entender cuál era la posición que se ocupaba, ¿sí?, en las relaciones sociales de producción, ¿sí? Esa posición era una posición de clase proletaria, explotada, pauperizada, empobrecida, ¿sí? Entonces Marx lo que dice es, esta conciencia de clase, ¿sí?, debe darse, debe construirse, debe constituirse, debe ser un elemento que caracterice a la clase proletaria, y debe darse en dos dimensiones, dice Marx. Una dimensión que él denomina de clase en sí y clase para sí. Cuando habla de reconocerse de clase en sí, ¿sí?, o de esta dimensión de clase en sí, lo que dice Marx es
reconocerse como clase trabajadora, saber cuál es el lugar en las relaciones sociales de producción. ¿Sí? Saber que ocupo el lugar del proletariado, saber que ocupo de que no voy a estar del lado de la burguesía, no voy a estar del lado del capitalista, de que mi condición no es esa condición de la tenencia de los medios de producción, sino que es mi condición de vender mi fuerza de trabajo para sobrevivir, ¿sí? A cambio de un salario. ¿Sí? Y clase, para sí, ¿sí? Refería a que una vez que yo reconozco mi lugar en el esquema de las relaciones sociales de producción, de que soy proletario y no soy otra cosa, o de que no accedo a otra posición, sino que partiendo de la venta de mi fuerza de trabajo sobrevivo, reconocerme con otros y organizarme, ¿sí? Organizarme en pos de alterar esas relaciones. ¿Sí? Es a partir de, bueno, es justamente esto que aparece a partir de finales de los años, mediados de los años 50 del siglo XIX, que tiene que ver con la organización del movimiento obrero, ¿sí? Que tiene que ver con la movilización, la organización de la clase trabajadora en pos de luchar por reivindicaciones, en pos de acceder a determinados derechos, en pos de alterar la condición y relación de explotación. Ahora bien, eso Marx plantea como la conciencia de clase, ¿sí? El concepto de conciencia de clase, o podrían decir concepto, ¿quién? Puede ser definido en torno a estas dos dimensiones que son la clase en sí y la clase para sí. Ahora bien, lo que dice Marx es que lo que no se debe comprar, o lo que no debe ser el argumento, o el argumento que impide reconocerme como clase, reconocer mi posición en las relaciones sociales de producción, es la falsa conciencia. Y la falsa conciencia es la expresión, dice Marx, ¿sí? Es la expresión del discurso de la burguesía desde la posición del proletariado, ¿sí? Es el discurso que señala, por ejemplo, de que es decir, el proletariado no puede reproducir el discurso de la burguesía acerca de que es pobre porque no se esfuerza lo suficiente, acerca de que si quiere ser rico, que se levante todos los días a las 5 de la mañana y trabaje 12 horas por día. Si quiere abandonar su condición de pobre, que se ponga un kiosco y labure para después, dentro de 20 años, tener un supermercado y administrar su propio negocio, convirtiéndose en un capitalista. Si quiere dejar de ser un explotado, entonces que se transforme en un emprendedor, ¿sí? Lo que dice Marx es, eso es falsa conciencia. Eso es comprar el discurso explicativo de otra clase que no es la clase proletaria. Y lo que dice Marx es, reproducir ese discurso de la burguesía atenta contra la conciencia de clase. Por eso habla de falsa conciencia, ¿sí? Atenta contra la conciencia de clase, atenta contra la clase en sí, atenta contra la clase para sí y atenta contra la organización como proletario, como trabajador, en pos de luchar por ciertas reivindicaciones, ciertos derechos, ciertas demandas, ciertos reconocimientos. Entonces, esa es la idea de falsa conciencia que expresa Marx. Lo que dice es, el proletariado tiene que tener conciencia de clase. Y conciencia de clase es reconocerse como proletario,
reconocerse como trabajador, reconocerse que vendés tu fuerza de trabajo a cambio de salario por más que estés en determinada posición de una pirámide y por más que tenga los salarios altos, seguís vendiendo tu fuerza de trabajo. Por lo tanto, no sos capitalista. Por lo tanto, mirar para abajo y saber que existen otros que están en otra posición dentro de esa pirámide, implica, de alguna manera, tener conciencia de clase. ¿Sí? Bueno, eso es lo que señala, esa distinción hace Marx respecto a lo que es la conciencia de clase y a lo que es la falsa conciencia. ¿Me explico? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, bastante interesante para analizar ejemplos que se dan cotidianamente o que aparecen contemporáneamente, porque fíjense que tienen que son cuestiones que tienen su historia y que son cuestiones históricas, digamos. Que hay reproducciones de discursos que a veces uno dice, bueno, cómo ciertos discursos se reproducen desde la clase trabajadora o de clase o contemporáneamente, cómo ciertos discursos, ahí podríamos pensar, ¿no? A ver, podríamos pensar cómo se instalan ciertos discursos ajenos a la clase trabajadora o ajeno al proletariado, que son discursos contrarios o que son discursos de clase de clase burguesa o de clase capitalista o de clase o de una clase diferente, digamos, ¿no? Y cómo son reproducidos atentando contra los propios, contra los propios trabajadores, contra las propias trabajadoras, contra los propios integrantes de un determinado sector social o de un determinado, una determinada clase, ¿no? Sobre todo la clase proletaria o la clase trabajadora. Después, más adelante en el tiempo, van a haber algunos conceptos marxistas que se van a rediscutir y ustedes van a encontrar, digamos. También es cierto que el capitalismo se ha transformado y mutado tantas veces ha podido, por lo tanto también han cambiado las formas y los esquemas digamos, de alguna manera va transformando el esquema de relaciones sociales, de modo de producción y sobre todo de organización y división social del trabajo, o sea, perdón, de organización y división del trabajo. Pero siempre aparece muy fuerte en los análisis desde esta perspectiva, este análisis bueno, de condición de explotación, digamos, ¿sí? ¿No? De cómo el capitalismo y el capital en sí se estructura y estructura esquemas de relaciones sociales de producción en las cuales, bueno, en la perspectiva marxista se ve la persistencia de formas de explotación y de formas que se da el capitalismo en términos de acumulación, ¿sí? Acumulación y regulación, digamos, del modo capitalista de producción. Entonces, bueno, pero interesante como para pensar esas cuestiones. ¿Alguna consulta? Profe, buenas tardes. Sí. No, una reflexión nomás. Sí. Porque como estoy acercándome con usted a este tema, no lo conozco muy bien, te lo digo. Lo que planteaba Mar era un estado de cosas más, o sea, la idea era, no buscaba una solución, la idea era desaparecer totalmente este modo de mover la economía o moderarlo, o él describía nomás, no tenía un modo de salida, aparte de explicar que se tenían que agrupar. La idea era que
cambiara totalmente la manera de mover la economía o moderarla. Sí, en realidad a ver, los planteos del joven Marx con respecto, por ejemplo, a la idea del manifiesto comunista, era romper con el esquema de relaciones sociales de producción basada en la explotación a través de lo que él llamaba la dictadura del proletariado, que dicho en ese momento histórico, que hay que contextualizarlo ahí también, a lo que se refería era a la organización de la clase trabajadora y a partir de esa organización, se alcance lo que él veía como la meta de esa transformación, que era la socialización de los medios de producción. Es decir, que esos medios de producción, o que la concentración de los medios de producción dejen de ser privados. ¿Sí? ¿Por qué? No Porque se, lo que se no se veía... acapare sería, no se acapare. no se acapare, decís. La idea era que no concentre todo en uno. O sea, claro, lo que se ve en el proceso de en el proceso de consolidación del capitalismo o la transición del modelo feudalista al modelo del capitalismo industrial, hay todo un proceso histórico ahí de desarrollo de eso, digamos, las bases históricas, y lo que se ve en ese proceso es justamente cómo la tierra, las mercancías, el esquema comercial empieza a estar, digamos, de alguna manera, empieza a privatizarse, a individualizarse, a cerrarse, a acercarse las tierras, ¿sí? Y la gente empieza a quedar desposeída de las posibilidades de explotar lo que hasta ese momento le permitía subsistir, ¿sí? Eso generó que gran parte de esa población que subsistía a partir de las actividades de explotación de la tierra, de actividades de la producción artesanal, y que además era propietaria de sus herramientas, de su medio de producción, y usufructuaba la tierra, en el caso de la sierva de la greva, se quedara sin eso, ¿sí? Y tuviera que emigrar, en algunos casos de los ámbitos rurales, hacia los centros urbanos que empezaban a desarrollarse a partir de la instalación de lo que se llamó el sistema fabril o el sistema de fábrica, la instalación de la fábrica. Es lo que vemos, que podemos ver en las películas o en momentos de películas ambientadas históricamente en la Europa occidental de final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. ¿Sí? Lo que Marx ve es que justamente esa privatización y concentración de los medios de producción, lo que origina es justamente esta dinámica o este esquema, esta dinámica económico-social que va a ser la base del capitalismo. Es decir, el que concentra los medios de producción acumula capital, pero acumula capital, dice Marx, en parte reinvirtiendo, pero parte de esa acumulación del capital va a ser, ¿sí? Producto de la explotación y de la retribución desigual al uso de la fuerza de trabajo. Entonces lo que dice Marx es, para alterar eso, ¿sí? Habría que, desde la clase trabajadora, organizarse, y a partir de la organización, proponer el cambio a través de la socialización de los medios de producción. ¿Sí? Las expresiones, bueno, ahí aparecen todas estas expresiones. Marx aparece con esta idea de comunitarizar, de comunizar, de hacer común, lo que va a dar ciertas bases para
determinado comunismo, pero aparece con esta idea de la socialización de los medios de producción, de romper con la propiedad privada, de romper con el esquema de concentración que implica la propiedad privada en el marco del sistema capitalista. No, dice Marx, no atentando, sino socializando, ¿sí? Dice Marx, a cada quien lo que le corresponda, ¿sí? Entonces, lo que se plantea en ese momento histórico del siglo XIX, mediado del siglo XIX, en un esquema, esto aparece en principio en la idea del manifiesto comunista y después lo va a trabajar Marx también en el Capital, es este principio de comunitarización, pero en realidad en alterar la relación social de producción que imponía el capitalismo en términos de explotación de la fuerza de trabajo o de la clase trabajadora o proletaria. Condiciones que siguen persistiendo y siguen existiendo en el capitalismo contemporáneo, ¿sí? Y más allá de las transformaciones que se hayan dado a lo largo de la historia del modo de producción capitalista, ¿no es cierto? Es decir, el capitalismo como modo de producción y modo de organización social sigue vigente, con sus transformaciones, con sus características y con sus formas, este, eh, y parece ser el sistema, a ver, y es como el sistema que se impone, pero bueno, digamos, hay experiencias que dan muestra o atisbos de que existen otras formas de estructurar cierta dinámica económica. Ahí aparecen después a lo largo de la historia experiencias, digo, más allá de las experiencias del comunismo y luego el comunismo de Estado y algunas eh, distorsiones que se dieron en torno a al totalitarismo que implicó el comunismo de Estado en ciertas en, en cierta parte del globo. Hay otras experiencias que después se construyen a partir de la década del 80, del 90, que van tomando fuerza con distintos momentos, distintos impulsos, distintos movimientos que muestran, digamos, ciertas alternativas, todavía muy marginales. Aparece toda esta idea de la economía social, de la economía popular, los esquemas de organización en torno a esquemas más sociales, y en todo momento lo que aparece ahí es, bueno, cómo sostener por fuera del esquema que propone el capitalismo y por fuera del esquema de mercantilización que propone el capitalismo, cómo sostener y subsistir y sostener relaciones sociales, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones sociales se construyen en esa marginalidad o en esa alternativa que generan otros esquemas de administración económico-social y qué tipo de relaciones se estructuran en base a eso? Bueno, todo eso son cosas que se están estudiando, que aparecen, que son alternativas, pero que claramente lo que se ve es que hay una preeminencia de- del esquema capitalista por sobre otros, ¿no? A nivel mundo, más allá de algunas experiencias que son excepciones actualmente, eh, bueno, eso. Sí, profe, gracias. No sé si queda claro. Sí, en realidad me explayo, pero para poder eh, darle como un contexto, digamos, eh, porque me parece que tiene que ser mirado en contexto histórico también. este, entonces, bueno, por eso me explayo y trato de ser claro en eso. Sí, profe, muchas gracias. Ok. No sé si hay alguna otra consulta.
¿no? Bueno, sí. Entonces, lo que va a ver Marx es que esa relación entre proletariado y clase, entre clase proletaria y clase burguesa, va a estar mediada por esta condición de explotación, y esa condición de explotación va a dar lugar al fenómeno de la alienación, dice Marx, ¿sí? En el capitalismo se va a profundizar la alienación, y la alienación es un proceso por el cual la condición de explotación por las altas horas de trabajo, la cantidad de horas de trabajo, la falta de pago, la imposibilidad de socialización con otros, la imposibilidad de socialización con la familia, la imposibilidad de reconocer o ser parte de un proceso de producción, y de desarrollar el potencial humano, están totalmente anulados por esa relación de explotación. Entonces dice Marx, la alienación resulta en la ruptura de la relación entre las personas y entre esta y lo que producen, que se da en el sistema de fábrica, a partir del sistema fabril que se sienta marco del capitalismo industrial, y esta alienación se da en torno al en torno al trabajo, respecto al producto que produce el trabajador, es decir, el trabajador ingresa a la fábrica, cumple con determinados procesos de trabajo, pero nunca ve finalizados esos procesos, ni tampoco ve finalizado para qué trabaja, no puede vincularse con otros trabajadores, no puede socializar, no puede colectivizar, y este proceso digamos, de alguna manera, de socialización, tampoco contribuye a que el trabajador pueda desarrollar su potencial humano en el trabajo. Hay una constante pauperización en estas condiciones, hay un importante empobrecimiento de la población. Y bueno, un poco como señalaba, esta idea de que en el capitalismo hay contradicciones y conflictos que constantemente nace a su dinámica. Según Marx, va a haber contradicciones y conflictos que van a llevar a su caída, y en función de eso era importante e imprescindible que el proletariado alcance la conciencia de clase para llegar a la revolución, ¿sí? La revolución tenía que ver con la revolución de alterar las relaciones sociales de producción existentes, con la idea de lo que él llamaba como la dictadura del proletariado, el proletariado organizándose y apelando a la socialización de los medios de producción, ¿sí? Bueno, me parece que lo importante acá, y de verlo en el contexto histórico, es ver que el pensamiento marxista, digamos, identificar estos aspectos centrales del pensamiento marxista, y claramente que después hay una distorsión o desvirtualización o desvirtuación, no sé cómo podría ser el término ahí, creo que es desvirtualización, respecto a las ideas y respecto a lo que es marxismo, a lo que es comunismo, a lo que es socialismo, y bueno, ya después se dice cualquier cosa que ustedes van a encontrar en medios y en declaraciones y en un montón de cosas más, en términos de generar cierta especie de histeria o de temor a la alteración del orden capitalista. Bueno, les diría yo que años han pasado décadas, ha pasado un siglo y un poco más, y el capitalismo amaga con caerse, pero no se cae y vuelve a sostenerse, y vuelve a instalarse y vuelve a reproducirse. Y una de las tantas muestras es la muestra de los últimos 2 años, a partir de la pandemia, todo lo que implicó un capitalismo que venía en cierne cayéndose, venía como con recurrentes crisis de especulación y crisis financieras y crisis institucionales en términos económicos,
pero que cuando parece que va a venir que viene tan tambaleado y dar lugar a otro esquema, ¡pum!, se transforma y vuelve a generar nuevos esquemas de reproducción de un modelo, básicamente un modelo sostenido en una desigualdad, digamos, ¿no? De hecho, no por nada la concentración de la riqueza mundial uno puede ver que está concentrada entre un 5 y un 10% de la población mundial, lo cual implica una concentración del capital muy importante a nivel mundial. Es decir, del total de la población, entre el 5 y el 10% más rico concentra gran parte de la producción de capital, y el capital a nivel mundial. O sea que, bueno, en Latinoamérica encontramos aspectos de desigualdad muy marcados. Latinoamérica sigue siendo una región muy desigual en términos de distribución de riqueza y en términos de acceso o de satisfacción de necesidades básicas. Dentro de Latinoamérica tenemos nuestro país. Hacia adentro de los países también hay desigualdades territoriales muy marcadas. Bueno, son los gajes del capitalismo, ¿no? Pero leerlo, cuando planteamos lo de Marx, leerlo a Marx en el sentido de pensar en su pensamiento, en el pensamiento sociológico, lo que trae Marx como de novedoso en un contexto histórico a partir del cual Marx, imagínense que Marx de base filósofo, pero aporta justamente la mirada sociológica y política a la economía, ¿sí? La mirada más crítica sociológica de la economía aparece con Marx, ¿sí? La institución economía, la institución economía visto en el plano de lo sociológico, ¿sí?, aparece con Marx. Las discusiones de la mirada de la economía política aparece con Marx. Es decir, hay un escrito de Marx que se llama Crítica de la Economía Política, Introducción a la Crítica de la Economía Política, que justamente lo que muestra es correrse de esta idea de pensar microeconómicamente, de pensar esta relación entre producción, producto medio, producto marginal, sino que lo que muestra es la dinámica más estructural e institucional y la dinámica en términos de establecimiento de relaciones sociales de producción, ¿sí? Y esa dinámica del capital, y esa mirada de la economía política, esa mirada de la estructura, esa mirada del conflicto en base a, o sea, el conflicto como inherente a la estructura social, el conflicto como inherente a la institucionalidad de la economía, el conflicto que además no es solo un conflicto que se da en términos de masa material, en términos de relaciones sociales de producción, sino que es un conflicto que debe ser pensado en términos de la institucionalidad del derecho, del Estado, de la política, de la religión y de la educación, y cómo eso, digamos, de alguna manera legitiman ciertos esquemas de relaciones sociales de producción. Es lo que trae Marx como importante y como fundante del pensamiento sociológico, ¿sí? Que para eso, bueno, para eso lo traemos. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Uy, después nos metemos en Weber. Bueno, entonces, esto es importante, ¿sí?, de que la lucha de clases, motor de la historia, se da en el plano económico, ideológico y político, ¿sí? Eso es fundante que lo tengan en cuenta.
y que las clases beligerantes en el marco del capitalismo industrial es la clase burguesa y la clase proletaria. Bueno, después la verdad que queda abierto a que cada uno investigue por su lado si le interesa algo del pensamiento marxista. En el capítulo 4 de Marxionis van a encontrar una descripción sobre Marx, los principios fundantes de la teoría marxista. También pueden encontrar en Giddens algo, y también pueden encontrar en el material de George Kritzer. Así que bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, está claro. No, profe. Algo que le llame la atención. ¿No? Nada. Algo sobre lo que quieran ampliar, profundizar, opinar, una reflexión, como señaló hoy la compañera. ¿Profe? Sí, escucho. Ah, no sé si me escuchaba. Sí, yo estaba anotando y él tenía dos tipos de pensamiento sociológico. ¿Y cuál, o sea, cuál era el otro? ¿Cómo dos tipos de pensamiento sociológico? O sea, ¿yo asocié el pensamiento sociológico con lo político o está incorrecto eso? No, sí, el pensamiento de Marx, el Ajá. pensamiento sociológico de Marx implicaba entender la dinámica de la lucha de clases. Ajá. Y que esa lucha de clases se daba en el plano económico, ideológico y político. Ah, está. Sí, súper. Eso es lo que señala. ¿Vos querías preguntar algo con respecto a eso? No, yo le quería, porque pensé que tenía dos tipos de pensamiento. Pensé Ah, que uno era el económico y el otro era el sociológico, pero no está todo unido. no, es que es la mirada sociológica de la economía, Claro. ¿sí? La mirada sociológica política de la economía. Profe, Sí, y según el capítulo 4, a ver si entendí bien, decía Marx, ¿Quién habla? Ruth Jara, Ah, Ruth, sí, según lo que decía Marx, él creía que los capitalistas se iban a destruir entre ellos, ¿no es cierto? Porque ellos no se iban a organizar, sino que se iban a destruir, eso decía, ¿no? a ver, no es que se iban a destruir, lo que va la mirada de algunos de estos autores es que esa dinámica de explotación y de acumulación iba a ser también el golpe de gracia y iba a ser lo que iba a hacer entrar en crisis al sistema capitalista. ¿Por qué? Porque se pensaba que el capitalismo, en ese capitalismo incipiente, era un capitalismo muy crudo en términos de explotación. Entonces el capitalismo entrará en crisis porque en realidad está agotando parte o sea, agota y explota parte de del insumo que lo sostiene, que era ni siquiera garantizar las condiciones de supervivencia de la fuerza de trabajo, de los trabajadores, de la clase trabajadora que vendía su fuerza de trabajo. Lo que dice es que, por un lado eso, por otro lado la excesiva competencia existente en los procesos de de construcción de los mercados y del capital produciendo para los mercados, también iba a ser un proceso de competencia descarada, exigente entre propios capitalistas. No habla de una destrucción entre sí, sino más bien de un esquema de, como de
a ver, como él, digamos, había como una mirada de casi de límites del sistema. El sistema tenía el capitalismo tenía sus límites, y sus límites iban a ser el producto de las crisis, digamos, ¿no? Que a partir de la crisis, las crisis tenían que ser esas oportunidades para que la clase obrera proletaria alcance esa socialización de los medios de producción. Claramente que eso no pasó, porque bueno, las crisis fueron muchas, y en todo proceso de crisis el capitalismo salió casi, más allá el capitalismo como modo de producción y como sistema de organización de relaciones sociales sale casi, se impone, digamos, ¿no? Claramente que en el marco de esas crisis, quienes son, o quienes las sienten, o quienes las padecen, son los más vulnerables en términos de la relación capital del trabajo, es decir, los trabajadores, la clase proletaria es la que más siente esa crisis capitalista. La que más siente, a la que más le cuesta salir de la pobreza en la que entra, a la que más le cuesta recuperar la pérdida de ingresos, a la que más le cuesta acceder a determinados servicios, a la que más le cuesta, en términos, digo, me corro de la casuística y hablo de lo estructural, ¿sí? Hablo en términos de clases, ¿sí? No en términos del mini mercadista que con la crisis se quedó sin posibilidades y entonces también sufre la crisis. No, no. Me corro totalmente de la cuestión casuística para pensar en términos estructurales, ¿sí? Y en términos estructurales lo que se ve es que el padecimiento y las crisis capitalistas pegan fuertemente ahí, la generación de desempleo, mayor gente, al generarse desempleo, mayor porcentaje de población en condiciones de pobreza, al mantenerse las condiciones de pobreza durante determinados años, hablamos de un esquema de construcción de pobreza estructural, cuya cualquier tipo de intervención tiene dificultades para intervenir y para modificar esa situación. Frente a la pobreza estructural, hablamos de pobreza estructural no solo en términos materiales, sino que también en términos de condiciones de acceso a la educación, acceso igual a la justicia, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a las posibilidades de condiciones de vida digna. Bueno, todo ese proceso que nosotros, digo, creo lo conocemos bien en nuestra región, en nuestro país. Bueno, esa es un poco la mirada, ¿no? No sé si quedó claro, Ruth. Sí, profe, acá estoy viendo en la página 98 del libro de Massioni y dice, sí, debilidad capitalista, dice, no dice destrucción. Yo como que Claro. me acordaba algo así, pero no. Ahí No, está veo que bien. dice debilidad capitalista. Sí, totalmente. Bueno, ahí hay una... el capitalismo, hay distintos... A ver, cuando uno habla del capitalismo también puede hablar de que dentro del capitalismo podamos ver distintas líneas, distintas formas, el capitalismo cultural, el capitalismo financiero, el capitalismo, el esquema del capitalismo industrial existente contemporáneamente, el esquema del capitalismo, entonces uno puede, esto que se habla de el despegue de la economía real, de la economía de la burbuja financiera, eso también son formas en las cuales, o son formas que el capitalismo fue adoptando, y que fue producto de las transformaciones que fue, o de las mutaciones que fue teniendo el capitalismo a lo largo de la historia.
cómo se expresa el capitalismo, y se expresa a través de la cultura, a través de la finanza, a través de los esquemas empresariales, a través de la producción industrial, a través de la producción, de la producción primaria, de la distribución de la producción primaria, de la explotación de la producción primaria, de la comercialización internacionalizada, de la globalización, bueno, formas de expresión, y que son procesos que se fueron, de alguna manera, que fueron impulsados, y que además caracterizaron las transformaciones del capitalismo en las últimas décadas, en los últimos años, es decir, vos tenés una crisis recurrente a finales del siglo XIX, la crisis del 30, del siglo XX, la crisis de posguerra, a mediados del siglo XX, la crisis del 70 con la crisis del modo de producción fordista, o los esquemas de relaciones sociales de producción que institucionalizaron la relación salarial. A partir de los 70, un esquema o modo de producción más flexible, en los 90 con una expansión de la globalización, en los años 2000 con la crisis recurrente en términos de las finanzas y la burbuja especulativa, el 2008 con otra crisis en el marco de las burbujas especulativas que va a tener su origen en Estados Unidos, y constantemente hay un proceso de cada 5, 7, 8, 10 años en los cuales se ve, bueno, se esperaba que la emergencia del COVID iba a ser como otro factor de knockout para el sistema, y el sistema ahí salió, y se acomodó, y sigue funcionando. O no vas a trabajar más en tu oficina, pero vas a trabajar en tu casa, y una vez que trabajaste en tu casa te dibujó los ámbitos de la vida doméstica, y te combinó vida doméstica con trabajo, y ahora producís tanto en el marco vendiendo tu fuerza de trabajo a cambio de un salario, y además te ocupás del trabajo doméstico, en el cual también se reproducen patrones y esquemas que preparan para sumergirte en un esquema de relación salarial. Entonces, bueno, ese tipo de cosas van sucediendo, y bueno, son transformaciones propias que tiene el sistema, y que por ahí las ideas marxistas sirven para pensar desde estas perspectivas, digamos, ¿no? Es verlo a Marx desde ahí, desde lo que aportó en términos de su mirada sociológica y política de la economía, de este esquema, ¿no?, que plantea Marx de modo de producción, relaciones sociales de producción, y lo que se construye a partir de la preeminencia del sistema capitalista. Bueno, eso. Entonces, bueno, hasta acá terminamos con Marx, y ¿Quieres contar algo? sí, Hola. sí, te escucho. El materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Entonces serían formas de ver y estudiar la sociedad, o de encarar, esa parte me quedó como media colgada. La diferencia. Una tiene que ver con la perspectiva filosófica, y la otra con la perspectiva sociológica de la base teórica del marxismo. El materialismo dialéctico sería la perspectiva. El materialismo dialéctico es la base filosófica, y el materialismo histórico es la base sociológica. La teoría marxista se construye, la caja de herramientas del pensamiento marxista tiene ese abordaje filosófico y ese abordaje sociológico. El abordaje filosófico plantea esta idea de lo dialéctico, de la existencia de contradicciones constantes, de opuestos y de
de este intercambio entre opuestos surge una nueva situación que es la situación síntesis. Y la mirada sociológica lo que digamos, instrumenta y aplica en esta mirada, desde lo filosófico, es que existe que la historia de las sociedades es la historia de la lucha de clase en base a la distribución de los recursos materiales. El marxismo, como tal, como teoría, tiene una pata filosófica y una pata sociológica. ¿Sí? Como cuerpo teórico integrado, tiene una pata filosófica y una pata sociológica. Marx era filósofo de base. ¿Sí? Por eso esa mirada filosófica. Y toma las ideas y rediscute las ideas de otros filósofos que lo precedieron, principalmente de Hegel. ¿Sí? Pero lo que hace Marx es, desde esa base, obviamente el pensamiento marxista se nutre de estas perspectivas. Por un lado, el materialismo dialéctico de lo filosófico y el materialismo histórico de lo sociológico. Eso es lo que hay que entender y saber, digamos, ¿no? No sé si... Sí, entendí. Ahí es eso, es como pensar una caja de herramientas, y la caja de herramientas que me permite pensar e interpretar lo social y plantear ciertos desarrollos filosóficos tienen que ver con estas dos perspectivas, ¿sí? La herramienta de lo filosófico a través del materialismo dialéctico, la herramienta de lo sociológico a través de mirar la historia de las sociedades como producto de la disputa de recursos materiales. Gracias. Ok, Cecilia. ¿Alguna consulta? Una consulta, profe, pero no con lo que estuvo hablando, sino con el examen del primer parcial. La metodología, ¿cómo va a ser? Pinardo le habla. Todavía no está definida, todavía no está definida. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, todavía no está definida, por eso no te quiero decir. Pero como les dije anteriormente, venimos trabajando con el cuestionario desde el aula y creemos que va a seguir siendo de la misma manera, solamente que lo que tenemos que definir es si de opción múltiple o otro tipo de preguntas. Nos tomamos 10 minutos. A ver, volvemos a las 7. Ok. Y a ver si podemos avanzar con algo de Weber. Si quieren traer algunas preguntas sobre Marx, pueden traerlas y las retomamos. O si no, directamente nos metemos en Weber un ratito y luego estamos bien con el tema de los desarrollos de los temas, así que luego hemos de cerrar la clase. ¿Sí? ¿Volvemos por las 7? Ok. Ok, profe. Ok. A partir de, dice Marx, el trabajo, ¿sí? Y el trabajo utilizado para producir un determinado producto no es remunerado de manera equitativa. ¿Sí? Un producto que lleva un determinado trabajo atrás se vende en el mercado a un precio, ¿sí? A un precio determinado, que luego, dice, lo que se obtiene de la venta de ese producto en el mercado, ¿sí? No va a parar en términos de retribución equitativa al salario o al trabajador, sino que es apropiado esa diferencia entre el costo del salario, el costo del trabajo, que es igual al salario, y la venta de ese producto en el mercado, esa diferencia es apropiada por el capitalista. Y eso hace a la acumulación de capital. Es decir, el capitalista acumula capital a partir de la apropiación de esa diferencia. De la diferencia de
el valor por el cual se vende el producto en el mercado y la menor remuneración y retribución que recibe el trabajador, ¿sí?, por el trabajo empleado para realizar ese producto. Entonces, lo que Marx dice es, el trabajador recibe menor remuneración, ¿sí?, de lo que produce realmente. Recibe menor remuneración de la fuerza de trabajo que emplea para hacer un determinado producto. Ese producto que se produce se vende en el mercado a un determinado precio y lo que se obtiene por la venta de ese producto, la diferencia entre el precio y lo que se paga a la fuerza de trabajo, es lo que se apropia el capitalista y hace a la acumulación de capital. Y eso es lo que se denomina plusvalor o valor plus, ¿sí? Es decir, que de la explotación de la fuerza de trabajo, el capitalista se apropia de un valor plus que proviene de la diferencia entre, que sale del pago mínimo del salario y el precio de venta del producto en el mercado, ¿sí? Eso hace a la acumulación de capital, ¿sí? Esa diferencia explica lo que Marx llama la plusvalía absoluta, ¿sí?, o el plusvalor. Es un concepto fundamental porque es un concepto que explica el origen de la acumulación de capital, ¿sí? La acumulación de capital se da producto de esa diferencia, ¿sí? ¿Me explico? ¿Se entiende? Se entiende, profe. Oh, buenísimo. Esto lo dimos en economía política. ¿Lo dieron? ¿Ya lo vieron? Sí, yo lo di, al menos en mi cátedra, sí, hablábamos de Marx y de la plusvalía. Oh, bueno, Sí, verdad, en economía se da. bien, bueno, buenísimo. Estamos refrescando entonces este concepto. Claro, Lo que dice el capital es justamente que el tipo de la plusvalía es la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del trabajador por el capitalista, ¿sí? Entonces, este concepto es fundamental porque explica esta idea de la acumulación, ¿sí? De ese valor que le da la fuerza de trabajo, o el valor que se traduce en fuerza de trabajo en la realización de un determinado producto, y la diferencia, ¿sí?, que sale entre la venta de ese producto en el mercado y la diferencia de pago del salario, ¿sí?, la retribución a la fuerza de trabajo, ¿sí? Bueno, si uno aplica esa lógica y mira las relaciones salariales y mira las relaciones salariales contemporáneas bueno, y puede explicar esta lógica de reproducción y de acumulación del capital. Es decir, las condiciones de precarización, las condiciones de retribuciones inferiores o de trabajos malos pagos bueno, hay Marx diferencia entre lo que es plusvalía absoluta y plusvalía relativa, que son formas de explotación del capital y de organización del trabajo, digamos, también, en el caso de la plusvalía relativa, pero que, digamos, de alguna manera nosotros percibiendo, viendo, identificando determinadas formas en las que se expresan las relaciones salariales contemporáneas, digamos, de alguna manera podemos entender esa dinámica de acumulación de capital, de acumulación y reproducción de capital, ¿sí? Es decir, para que haya acumulación de capital, debe haber alguien que está perdiendo o recibiendo menos o está siendo menos retribuido de lo que su trabajo implica,
o de lo que la venta de su fuerza de trabajo implica, o de lo que la venta de su fuerza de trabajo moviliza, o de lo que la venta de su fuerza de trabajo produce. Bien. ¿Alguna consulta? No. Bueno. Ese concepto después véanlo bien, está creo en Maciones, también aparece en Maciones, como para que lo tengan en cuenta a la hora de estudiar. Bien, vamos así a meternos Recording in progress. Vamos a meternos rápidamente en Weber, les presento Weber y después lo trabajamos este es nuestro tercer encuentro, ¿no? O nuestro cuarto encuentro. Nuestro cuarto encuentro, ¿no? El tercero. ¿El tercero? Profe. Ah, bueno, bien. 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 Bueno, Max Weber, a diferencia de Durkheim y Marx, Max Weber va a tener una mirada orientada a lo que se denomina el enfoque de la microsociología, un enfoque centrado en abordar la acción social. Para Weber, el objeto de estudio de la sociología va a ser interpretar la acción social, interpretar el sentido de la acción social y explicarla causalmente en su desarrollo y su efecto. Es decir, cómo la interacción entre los individuos, cómo se desarrolla la interacción entre los individuos, cuáles son los efectos de esa interacción, por qué esa interacción entre los individuos se da de esa determinada manera, qué sentido tiene. Weber, de origen alemán, va a ser de los que va a adentrarse con parte de sus trabajos en el siglo XX, nace en 1864, muere en 1920, influencia de la sociología alemana y la sociología el pensamiento social, la teoría del pensamiento social, a partir de esta mirada, ¿sí?, de la acción social y cambiando la perspectiva que traían hasta ese momento, ¿sí?, la perspectiva estructural que tenía el pensamiento social. Es decir, se corre de la estructura para mirar la acción. Se corre de la preeminencia y predominancia de las instituciones para mirar la acción, la interacción y los sentidos y símbolos y significados que se construyen a partir de la interacción, que guían esa interacción entre individuos. Para Weber, la sociedad debe ser entendida como una trama de acciones individuales. ¿Sí? Una trama de acciones individuales que se orientan subjetivamente o que orientan las relaciones con otros, entre sujetos, entre individuos, de manera subjetiva. Hay una construcción subjetiva en la relación con el otro. ¿Sí? Pero todo el tiempo está mirando esta idea de la acción individual. El método el método de comprensión weberiano, ¿sí?, así como hablábamos del método histórico comparativo, hablábamos de esta mirada del materialismo dialéctico y el materialismo histórico en Marx, el método en Weber, el método de comprensión a través de lo que él llama la captación de la acción mediante los tipos ideales. Ahí vamos ahora a definir un poco eso. Y para Weber, ¿sí?, las acciones y las interacciones entre los individuos
tienen que ser interpretadas, no solo observadas. Por eso, en su idea de la comprensión, con base en la interpretación, tiene que ver con entender, comprender cuál es el sentido, los significados que se juegan, la construcción simbólica que se juega en la relación entre sujetos. ¿Sí? ¿Qué hace que los sujetos se relacionen de esa manera? ¿Qué marco construyen los sujetos en los cuales se entienden, en los cuales se relacionan, en los cuales accionan? Y cuando habla de esta idea del método de comprensión, centrado en captar lo aumentado, dice Weber, captar lo aumentado en la acción, captar lo que está en la acción, lo que demuestra la acción, dice, este método de comprensión nos acercamos a entender ese método de comprensión a través de lo que él llama la construcción de un tipo ideal. ¿Qué es un tipo ideal en el pensamiento weberiano? Es una construcción racional, abstracta, de característica histórica, que se construye a partir de captar cierta esencialidad o lo esencial del fenómeno o de la relación o de la interacción. ¿Qué significa esto? Es decir, si yo quiero entender acciones entre sujetos, lo que hago o lo que construyo es un esquema, un modelo abstracto, ¿sí?, racional, que construyo a partir de lo que yo veo de cómo se relacionan los sujetos, lo aplico a entender esas interacciones y a partir de ahí veo, trato de interpretar, de comprender las diferencias que existen entre eso que se está dando en lo empírico y el modelo que yo construí como un ideal. Por ejemplo, Weber, ¿sí?, a partir de esa idea del tipo ideal, construye, por ejemplo, la mirada o construye, por ejemplo, la caracterización del modelo burocrático de organización, o el modelo burocrático o el modelo de expresión burocrática que van a asumir las organizaciones en el capitalismo industrial. El tipo ideal burocrático, es decir, para entender cómo se organiza el trabajo, para entender las relaciones que se establecen en las organizaciones que van a nutrir las relaciones y las acciones individuales en el capitalismo industrial, Weber dice, yo estoy interpretando, estoy viendo que en este momento, en este momento sociohistórico, ¿sí?, las relaciones entre los sujetos se caracterizan por ser racionales, interfuncionales, por ser por estar atravesadas por la búsqueda de eficiencia constante, por estar constantemente priorizadas a través del tiempo horario, ¿sí? Y Weber construye un modelo, un tipo, y dice, voy a aplicar esto, a este modelo abstracto, a entender cómo funcionan las organizaciones empíricamente. Y a partir de ese modelo abstracto digo, bueno, este modelo abstracto tiene estas características, estos aspectos. Pero cuando yo llevo este modelo a entender lo que pasa en la empírica, me encuentro que hay cierta diferencia en torno a que las relaciones están extremadamente racionalizadas, que en realidad se construye esa racionalización en base a un esquema de piramidal y de jerarquías, que además el uso del tiempo es mucho más cientificista y eficienticista de lo que plantea mi modelo ideal, y ahí hay una diferencia, otra diferencia más, que
las organizaciones en el marco del capitalismo industrial tienden constantemente a profesionalizar y a encontrar esquemas de profesionalización de sus integrantes y de sus miembros. ¿Sí? Entonces lo que construye Weber es un modelo para ir a mirar lo empírico, y si en esa mirada de lo empírico encuentras diferencias, eso, digamos, lo que es esa construcción del modelo es el tipo ideal, y lleva ese tipo ideal para mirar, ¿sí?, lo que pasa empíricamente. Y a partir de ahí describe diferencias entre ese tipo ideal y lo que se ve y lo que comprende empíricamente, ¿sí? La inferencia que hace de lo empírico. La construcción del tipo ideal es una construcción abstracta, no una construcción empírica. Y es abstracta, racional, ¿sí?, con características históricas, capta cierta esencia de los fenómenos, pero lo pone a juego, lo pondera, ¿sí?, en el marco de ver lo empírico. Y a partir de ponderar ese modelo ideal abstracto con lo empírico, explica las diferencias y explica las formas de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, Weber dice, bueno, si el objeto de estudio de la sociología es la acción social, tengo que construir un tipo ideal, un modelo, una modelización de la acción social. ¿Para qué? Para poder comprender cómo es la acción social en las sociedades capitalistas e industriales. ¿Sí? En esa perspectiva histórica, Weber, ¿qué hace? En esa búsqueda de perspectiva histórica, Weber, ¿qué hace? Dice, encuentro, ¿sí?, diferencias entre sociedades, y esas diferencias entre sociedades, así como Durkheim explicaba la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, Marx explicaba esta idea de la transición del esclavismo al feudalismo y al capitalismo, Weber va a decir, bueno, yo encuentro que sociedades en que podemos distinguir en el marco de los tipos de sociedades y en el marco de la racionalidad imperante, dice, diferencias entre sociedades tradicionales, aquellas que se aferran a la tradición, y las sociedades más racionales, dice Weber, ¿sí?, dentro de la cual tenemos a la sociedad industrial capitalista. En esta sociedad industrial capitalista aparecen nuevas instituciones sociales, aparecen nuevas formas de organizar el trabajo que dan lugar a organizaciones a gran escala, las fábricas. Dentro de la fábrica, el trabajo se organiza en esquema de especialización, de disciplinamiento del personal, de la conciencia del tiempo, de la competencia técnica, y ese tipo de organización impregna el esquema de organización social. Entonces la sociedad capitalista industrial está caracterizada por ser una sociedad en la cual la disciplina, la conciencia del tiempo y la racionalización, producto de la eficientización que busca constantemente el capital, es característico de las organizaciones, de las sociedades industriales. Weber dice, yo centro la mirada en la acción social, que es el objeto de estudio para mí de la sociología, dice Weber. Ahora, para entender la acción social, debo construir un método de comprensión, y ese método de comprensión es el método del tipo ideal. Entonces debo definir tipos, modelos abstractos de esa acción social. Y en función de eso, distingue este modelo de los tipos de acción social. La acción social racional y la acción social no racional. ¿Sí? Dice Weber. Entonces, a partir de ese modelo, de los tipos de acción social, instrumentando el método de comprensión a través del tipo ideal, define tipos de acción social. Esos tipos de acción social son los tipos racionales y no racionales. Weber se va a centrar a estudiar los racionales,
va a caracterizar lo no racional como aquellos en donde la acción social se basaba en lo tradicional, en lo afectivo, la fortaleza de las tradiciones, donde hay una mancomunidad centrada en lo afectivo, era lo que organizaba la interacción entre los sujetos. Pero Weber va a mirar y va a describir, ¿sí? Se va a centrar en esta idea de el tipo de acción social racional, que es el tipo de acción social predominante en la sociedad capitalista industrial, y va a decir que la acción social racional puede distinguirse y puede diferenciarse en dos tipos: la acción social con arreglo a valores y la acción social con arreglo a fines. ¿Sí? ¿Qué dice Weber? Dice, los sujetos se van a relacionar, ¿sí?, en función de sus valores o en función de sus fines. ¿Sí? Por ejemplo, voy caminando por la calle, ¿sí?, y tomo este ejemplo, un ejemplo que siempre trabajamos con el profesor Oviedo. Voy caminando por la calle y encuentro una billetera con plata. ¿Sí? Tomo la billetera, me fijo si existe algún dato del propietario, ¿sí?, y me comunico con él para devolvérsela. Me comunico con él y el propietario me dice, bueno, gracias por darme gracias por avisarme de que encontraste mi billetera, ¿cuánto te debo o cuánto vas a querer de recompensa? Y yo digo, no es nada, agradezco, pasa a buscar tu billetera, está con toda tu documentación y tu dinero, y te la entrego. ¿Sí? ¿Qué acción racional está primando en esa interacción? Con arreglo a valores. Con arreglo a valores. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo no accedo, o sea, lo que está primando y lo que está guiando la acción son los valores, son mis valores, son los valores que existen, los valores son mis valores y en función de esos valores actúo. ¿Sí? En función de esos valores interactúo y devuelvo eso material que encontré y no era mío. Porque, bueno, porque yo aprendí que en mi familia que ciertos valores, ciertos principios que tienen que ver que devuelvo lo que no es mío, que tomar lo que es mío es robar, que, bueno, valores. ¿Sí? Ahora bien, si yo actuara y si mi tipo de acción social racional se da con arreglo a fines, yo diría, encuentro la billetera, reconozco quién es el propietario y digo, bueno, va a estar necesitando su billetera con todos sus datos y el dinero que tiene, pero se lo voy a devolver siempre que exista también una recompensa. ¿Sí? Y ahí que prima, la acción racional con arreglo a fines. Yo voy a devolver eso que encontré, ¿sí?, con un fin, que el fin es tener cierta recompensa a cambio de la devolución. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿sí? puede ser también devolver la billetera pero sin el dinero. ¿Cómo devolver la billetera sin el dinero? Claro, o sea, Y bueno, por eso digo, cierta recompensa. claro, sí, tipo decir que encontraste así sin el dinero sería. ¿Cuándo te lo quedas a vos? Sí, sí, pero bueno, pero ¿qué hay detrás, digamos, de esa devolución? ¿O qué hay Con detrás de arreglo a fines. esa interacción? Tenés que tener algo a cambio vos. Claro, el buscar tener algo a cambio. Sí, Exacto. Y eso es el arreglo a fines. ¿Sí?
A ver, por ejemplo, supongamos, ¿qué tipo de acción racional estaría guiando la decisión de formarme como profesional de la abogacía? ¿Cuál estaría primando en esa decisión si ustedes tuvieran que, te dicen, bueno, yo termino la escuela secundaria y voy a ser abogado, me voy a formar como abogado? Digo, ¿qué hay ahí atrás? Los fines, profe. ¿Pueden ser los dos, profe? Que estén los dos con arreglo de Para valores mí y los dos, afines. sí, o depende de la persona. Pero por eso digo, ¿qué está primando? Los fines. Los fines. ¿Por qué estudian ustedes? ¿Por qué estudian para formarse como profesional? Porque están pensando en la comunidad, en ejercer gratuitamente, libremente, en el altruismo, en la moralidad, en sostener el orden y reducir la brecha de desigualdad de acceso a la justicia, que puede ser, o eso va a venir Por la como... salida laboral, profe, también. Bien. Quizás prime en esa decisión esta cuestión de qué implica ser profesional. Y no, yo quiero ser profesional porque quiero tener una mejor salida laboral, porque quiero tener una retribución que me permita tener cierto estatus social o colocarme en una escala social diferente a la que me pudieron dar hasta este momento mi familia o mis padres o con quienes crecí. Y lo otro va a ser consecuencia de esto. Después va a haber decisiones en las que van a guiarse, digamos, van a guiar ciertos valores. ¿Sí? Claramente que también en esta decisión del estudio va a estar esto de, bueno, la educación, porque hay que educarse, porque hay que formarse, pero por eso digo, ahí atrás hay fines, priman los fines. Y los fines tienen que ver con, y podemos encontrar distintos fines. Fines económicos, fines de estatus social, fines de reconocimiento social, fines orientados a mejorar mis condiciones materiales de vida. ¿Sí o no? Díganme que tomaron la decisión de estudiar por condiciones humanitarias. ¿Sí? Y Y la mayoría, ¿no? Quizás hay algunas personas que sí, pero bueno, al menos yo lo que por eso pienso es digo, que, ¿qué está primando en términos de racionalidad? y lo que primero nosotros creo que tenemos que pensar es adquirir el conocimiento, porque estamos en primer año recién y Pero eso es ¿para qué querrías adquirir conocimiento? por una satisfacción personal, porque yo ya tengo trabajo, ya me ascendieron en mi trabajo, tengo una buena posición, no me falta nada, pero me falta conocimiento para seguir avanzando. ¿Y esos conocimientos te van a permitir para seguir avanzando en qué? Laboralmente, Y entonces, y si es con arreglo a fines. porque estás esperando mantener, o sea, lo que vos estás esperando es conseguir a partir de la acumulación de conocimiento y luego la aplicación práctica de esos conocimientos, la posibilidad de seguir creciendo personal y profesionalmente en tu trabajo, ¿no? Sí, Y lo cual va a derivar probablemente en una mejora económica. así es. Entonces, Sí, realmente que hay ahí arreglo afines. Se mezcla. Obviamente, a ver, esto siempre tenemos que tener en cuenta, que cuando nosotros estamos modelizando teóricamente, como en este caso o en los casos en los que venimos trabajando, lo que hacemos es exacerbar un ejemplo o modelizarlo teóricamente para reconocer la teoría en lo empírico, ¿no? Pero claramente que la complejidad de lo social y en lo empírico pueden atravesarse, ¿sí? Puede haber, obviamente que va a haber ciertas, por eso digo, habría que ver también qué valores familiares están en juego en esas decisiones. Pero cuando yo te digo, bueno, ¿qué acción racional o qué acción social racional está primando en ciertas definiciones, en ciertas decisiones?
Y podemos hablar de esta racionalidad con arreglo a fines. Hago algo a cambio de obtener algo. Ahora, después puedo pensar, bueno, puedo obtener plata, no sé, siendo narcotraficante, como intentando o probando con formarme como profesional de alguna disciplina, y ahí van a primar ahí en esa decisión priman valores también. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, profe. Ahí van a aparecer la acción racional con arreglo a valores. ¿Sí? Digo, después, bueno, estoy exacerbando el ejemplo para poder reconocerlo teóricamente. ¿Sí? Hay otras complejidades y otras cuestiones que se atraviesan ahí, ¿no? Pero digo, listo, yo quiero lograr escalar cierta escala social, tener cierto estatus, mejorar económicamente, quiero ser reconocido, tener prestigio social, y entonces decido estudiar una carrera tradicional dentro de la oferta académica de la Universidad Nacional del Nordeste. Y no otra carrera. ¿Sí? Ahí también va a implicar, bueno, ¿por qué decido estudiar abogacía? Y no me fui a estudiar, por ejemplo, no sé, licenciatura en sistemas. O me fui a estudiar otro tipo de carrera o de disciplina. Porque también va a haber ahí ciertas construcciones que van a tener que son construcciones, bueno, hay toda una rama de la sociología, que es la rama de la sociología de las profesiones, ¿no? Que justamente se estudia estas cuestiones, pero ahí va a haber, ahí podemos mirar por qué, o sea, qué primó en esa decisión que se convierte en una acción social. ¿Sí? Y en esa decisión racional, si fue con arreglo a valores o fue con arreglo a fines. Y yo digo, bueno, ahí hay fines detrás de esta decisión de formar. Exacerbo estos ejemplos para poder identificarlo en términos de ejemplos teóricos, ¿sí? Después, obviamente, que la realidad nos presenta complejidades. Sí, bueno, ¿me explico? Sí, profe, entiendo. Bien. Bueno, a mí me parece que hasta acá, como para que ustedes le puedan pegar una leída a Weber, hasta acá podemos llegar. Péguenle una leidita a Weber para entrarle, y después vemos la otra parte que tiene que ver con los tipos de dominación, esta idea de racionalidad, de dominación racional legal, tradicional, carismática, los estudios acerca del poder de Weber, esta distinción entre autoridad y poder, y el tipo de ideal burocrático sobre el que Weber va a, el que Weber va a caracterizar y describir, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos acá, y bueno, sigan con la lectura del capítulo 4, que ahí van a encontrar a Weber, ¿sí? Ahí en el aula virtual te van a encontrar habilitada, como les dije hoy, material y material audiovisual. Así que bueno, cualquier cosa nos estamos comunicando por el aula. Una vez que terminemos de dar Weber, yo les voy a dar una guía que, ¿se acuerdan que les había comentado que íbamos a tener la entrega de un trabajito, de una guía? Bueno, una vez finalizado Weber, vamos a
a trabajar sobre eso, yo les voy a dejar en el aula virtual y ustedes van a tener después una fecha de entrega para que suban ese trabajito. ¿Sí? Así que bueno, ¿alguna consulta, alguna duda? La clase próxima seguimos con este autor o la cambiamos. No, seguimos vamos a terminar Weber. Tenemos tres slides más para trabajar con Weber. Y luego nos metemos en la unidad 3 con el estructural funcionalismo, con las corrientes de la sociología. La unidad 3, bueno, tenemos que avanzar sobre todo la unidad 3 para después llegar al examen. Así que bueno, por mi parte nos quedamos acá y retomamos la clase que viene, el martes que viene. Gracias. Gracias, profe. Bueno, profe. Profe, Bien, gracias. cuidándose, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.